al Salmo 119, ¿sí? Allí vamos a exponer y vamos a meditar un poco en algunos pasajes de este Salmo. No vamos a exponer todo el Salmo, como ustedes saben, es el Salmo más extenso de la Biblia. Es el Salmo más largo, consta de 176 versículos. Es un Salmo precioso que está escrito en un acróstico. Ustedes pueden ver de arriba de cada párrafo hay una frase. Por ejemplo, en la primera parte dice Aleph, en la segunda del versículo 9 hay Bet, y así usted puede ver diferentes palabritas. Esas son parte del abecedario, como nosotros tenemos nuestro A, B, C, D y así. Entonces este salmo está escrito en acróstico. Cada párrafo comienza con una letra del alfabeto judío. Es un trabajo muy precioso que solo el Espíritu Santo pudo hacer utilizando a un ser humano. No sabemos realmente quién es el autor de este salmo, pero pudiéramos intuir que es un hombre que amó la ley del Señor, que se fascinó por la palabra del Señor. Y ese es el tema de hoy. Fascinación y diligencia por la palabra. Dos cosas muy importantes que tuvo el salmista para poder exponer, escribir. Y eso, hermanos, solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede hacer que nosotros nos fascinemos de la palabra, que nos adentremos en la palabra, que nos guste la palabra, que nos llene la palabra, hermanos. Porque muchas veces nosotros leemos y no nos llenamos. Porque muchas veces leemos con desgano. Es porque el Espíritu Santo, hermano, o está apagado en nosotros, o hay pecado en nuestras vidas que impide que ese gozo, esa fascinación que el salmista expresa en estos versículos, hermano, se refleje, salga, brote de nuestras vidas, hermano. Así que eso es de eso que vamos a aprender el día de hoy. Entonces, fascinación y diligencia por la palabra de Dios. Esto es lo que en el salmista produjo la ley de Dios. Como usted puede ver en el título, dice excelencias de la ley de Dios. Esa palabra excelencia significa una posición muy alta, ¿sí? Cuando una persona como un rey llega a un país, el respeto que le dan es su excelencia. Pase, por favor, siéntese aquí. Es de esa manera como Dios trata a su palabra. Es por excelencia la palabra de Dios. ¿Sí? Es una palabra excelsa, excelente, porque proviene del mismo Dios excelente, excelso que tenemos. Para empezar, allí está por qué la palabra de Dios es importante. Entonces, fascinación y diligencia por la palabra, esto es lo que en el salmista produjo la ley de Dios. Dicho de otra manera, la ley de Dios también podemos decir de ella la palabra de Dios. Quizá la ley de Dios es como que no estamos muy familiarizados con esa palabra, pero la ley de Dios es la palabra de Dios como nosotros la conocemos. Estamos ubicados en el Antiguo Testamento, pero no deja de ser la palabra de Dios. Los salmos se escribieron hace muchos años, hace muchos siglos, pero sigue siendo la palabra de Dios. Y así como fascinó al salmista, así también debe la palabra de Dios fascinarnos de la misma manera. ¿Qué significa fascinación? Fascinación es una atracción irresistible que ejerce o que siente una persona por algo o alguien. Si usted en su casa toma el tiempo y lee este salmo, hermano, se va a dar cuenta que el que lo escribe está tan fascinado con la ley del Señor que termina un párrafo y sigue otro. Repite lo que está allí y lo repite en el siguiente párrafo, pero con otras palabras, con otros sinónimos, con otros paralelismos. Es lo mismo, lo que dice el primer párrafo, el segundo párrafo, es lo mismo que va a encontrar usted en el resto, pero escrito de una manera diferente. Es fascinante leer este salmo, hermano. ¿Sabe? A veces 176 versículos es muy cansado. Solo de ver 176 versículos como que ya nos desanima leerlo. Nos gusta leer pasajes cortos. Pero hermano, este salmo está tan lleno de enseñanza y tan repetitivo de la ley del Señor que llega un momento que se te queda en tu cabeza. Y ese es el fin. ¿Sabe? Que la ley del Señor se nos quede en la cabeza, se nos quede en el corazón, para que nosotros podamos hacerlo, vivirlo y creerlo. El autor de este salmo no se sabe con exactitud quién es, pero sin duda debió haber sido un hombre conocedor de la ley, hacedor de la ley, sumergido en la ley de Dios, fascinado y atraído de manera irresistible hacia ella y por ella.
Miren, me viene a la mente alguien como Esdras. Sí, en Esdras capítulo 7 dice que Esdras era un varón diligente en la ley de Moisés y había preparado su corazón para inquirir, para enseñar. Hermanos, preparar el corazón para inquirir, para enseñar, hermanos, requiere de mucho tiempo, mucha dedicación. Y hermanos, eso es lo que a veces nos falta, tiempo y dedicación a la palabra del Señor, porque sí lo tenemos para otras cosas, pero no para la palabra de Dios. Nos dedicamos y fascinamos por otras cosas, pero la palabra de Dios viene a ocupar el último lugar a veces en nuestras vidas y debería ser lo contrario. Porque si vivimos, vivimos por la palabra, porque si vivimos, vivimos por Dios, porque si tenemos lo que tenemos, lo tenemos por Dios. Hermanos, desde allí para empezar, ahí está lo importante que es la palabra del Señor y lo importante que es Dios en nuestras vidas. Así que me viene a la mente en Esdras, pero también, hermano, no tenemos que olvidarnos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? El Señor Jesucristo vivió la palabra, anduvo en la palabra, predicó la palabra. Mire, en Juan capítulo 12, mire lo que el Señor Jesucristo dice de la palabra. Búsquelo, Evangelio de San Juan capítulo 12, porque podemos fascinarnos con Esdras, pero ¿por qué no nos fascinamos con el Señor Jesucristo? Si alguien vivió y y es el máximo ejemplo a seguir, es sin duda nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice San Juan capítulo 12, versículo 47. Dice Jesucristo: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Hablaba Cristo de su estancia en esta tierra. Sabemos que un día Él va a ser el juez, pero en este momento Él tenía un propósito: salvar al mundo. Versículo 48, el que me rechaza, hablando Cristo, hablando de su persona, hablando de su palabra, la palabra que Él estaba expresando a los judíos, a su pueblo, el que me rechaza y no recibe mis palabras, lo que yo le digo. Y Cristo siempre hablaba las palabras del Padre, las palabras de la ley, palabra de Dios. Tiene quien le juzgue la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Mire eso, hermano. Solo esa expresión. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Qué palabra? La palabra de Dios. ¿Qué palabra la que Cristo estaba hablando? ¿Qué palabra la que Cristo estaba predicando? ¿Qué palabra la que Cristo estaba viviendo? Hermanos, seremos juzgados por la palabra, lo sabía. No solo por lo que decimos, sino por lo que sabemos y no hacemos. Sí, hermanos, Dios no va a ser, Dios es omnisciente, pero Dios en ese momento no va a decir, a ver, te va a decir algo que tú no sepas que no hiciste. Hermano, el Señor te va a decir en tu cara lo que tú debiste haber hecho y no hiciste. Él no te lo va a inventar un pretexto, una acusación contra ti. La misma palabra te va a acusar. Porque el Señor va a juzgar con justo juicio de acuerdo a su palabra. Pues por eso que la palabra del Señor es importante. Y mire cómo sigue diciendo el Señor Jesucristo. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir. De lo que he de decir. Dice Cristo, yo no lo estoy inventando. El Padre me envió, me dio el mandamiento de decir lo que tengo que decir. Cristo estaba lleno de la palabra. Cristo no solo era Dios, Cristo fue un hombre, pero se llenó de la palabra. No crea que la sabiduría que el Señor la tuvo solo porque era Dios. Sí la tenía, pero Cristo tuvo un proceso de aprendizaje, primero con sus papás y luego diligentemente. ¿Sí? Cristo era una persona como nosotros, pero sin pecado, recuérdenlo siempre. ¿Tuvo que hacer esfuerzo? Sí, tuvo que hacer esfuerzo. Pero hermano, lo que Él dice, las palabras, pero porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. ¿Qué hablaba Cristo? Las palabras de Dios. ¿Qué dijo el apóstol Pedro cuando Cristo le dice a sus discípulos, ustedes también se quieren ir? Con aquella multitud, cuando Dios le dijo, ustedes me siguen porque ayer les di de comer y se llenaron.
Y la multitud se ofendió y se fue. El Señor se volvió a sus discípulos y le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? ¿Qué respondió el apóstol? Dijo, ¿a quién iremos? ¿Tú tienes palabras de qué? De vida eterna. Versículo 50. Y sé, hablando del Padre, que su mandamiento es vida eterna, hermanos. No es la palabra de Dios la vida eterna. No es por medio de la palabra de Dios que tenemos vida eterna. Cristo fue el sacrificio por nosotros. Pero hermano, ¿por medio de qué creyó? ¿A través de qué creyó? Hubo que hablar del evangelio. Hubo que explicar del evangelio. Alguien le expuso el evangelio. Alguien le expuso el evangelio, hermano. No venimos solo porque sí a los pies del Señor. La palabra tuvo que hacer un efecto en nuestras vidas. Y qué bueno que la palabra lo hizo, hermano, porque por medio de la palabra nos acercamos a Dios. Por nosotros mismos no pudiéramos acercarnos a Dios. La gente se engaña cuando dice, si yo quiero voy, si quiero no voy. Hermanos, no puedes decir eso, ni quizás lo puedes hacer, pero hermano, a menos que Dios te mueva y a menos que Dios actúe en ti, entonces vas a abrir tu corazón y el Señor va a entrar en tu vida. Y vas a aceptar, obedecer lo que el Señor dice. Y sé que su mandamiento es vida eterna, hablando del Padre, lo que el Padre ha dicho. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Este es un hombre lleno de la palabra, es un hombre fascinado por la palabra, diligente por la palabra. Es nuestro Señor Jesucristo viviendo en esta tierra, hablando de la palabra, así como Esdras en su tiempo lo fue. Y así como este salmo nos expresa, así que volvamos otra vez al salmo. Eso es para que vea, hermano, lo importante que es la palabra y lo importante también, y cómo esta palabra, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo la aplicó en su vida y la vivió. Así que lo fascinante de la palabra del Señor es cuando nosotros lo vivimos y lo hacemos. Este salmo es el más extenso de todos, por supuesto, hermanos. El Espíritu Santo no podría quedar fuera. Él es el autor divino de este salmo. ¿Sí? ¿Quién lo escribió? No lo sabemos. Pudo haber sido Esdras, un hombre preparado en la ley del Señor, pero hermano, el autor divino es el Espíritu Santo. Por eso esta palabra tiene tanto efecto en nuestras vidas, porque es obra del Espíritu Santo. Y eso debería ser en nuestras vidas. Y de esa manera debería obrar en nuestras vidas, porque es obra del Espíritu Santo. Es palabra de Dios mismo, inspirado por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20-21. Porque nunca la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el autor divino de este precioso salmo. Este salmo es el más extenso de los salmos, ya lo dijimos. Es un salmo escrito en acróstico, también lo dijimos. Cada párrafo comienza con una letra del alfabeto judío, ya lo dijimos. Es un salmo 100% dedicado a la ley de Dios, donde la excelencia y las obras maravillosas de Dios son expresadas en numerosos adjetivos, sinónimos y paralelismos, utilizando un lenguaje amplio y lleno de figuras. Pero no solo esto, el salmista no solo se queda en escribir algo bonito, en escribir sinónimos, en escribir paralelismo, sino el salmista expresa su fascinación y lo que la palabra produjo en él al poner en práctica la ley de Dios. Este es un salmo que no solo, haga de cuenta, hermano, esto no solo es un salmo en teoría que se sabe, es un salmo que se practica, que el mismo salmista que lo escribió lo practicó. Es un testimonio del obrar de Dios a través de su palabra. Mire, allí mismo en el versículo 89. Mire cómo lo expresa. La misma palabra se expresa, se interpreta a sí misma. Dice, para siempre, versículo 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy. Mire esto es preciosidad de palabra. Cuando Cristo dijo, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, Cristo estaba refiriéndose también
a esto, a esta palabra para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, porque tú así lo creaste, Señor, porque tú así lo ordenaste, pues todas ellas te sirven. Ahí está la creación, está sujeta a Dios. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Cuántos están afligidos y tristes el día de hoy? Muchos, y todavía algunos lo estamos. Pero miren lo que dice el salmista: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. O sea, ya yo me hubiera muerto, dice el salmista. Me hubiera quedado en la aflicción. ¿Pero qué hizo? Hizo que la ley fue su delicia. Sí, hermanos, hay aflicción, pero cuando la ley es nuestra delicia, hay esperanza, hay consuelo. Sí, hay dolor, hay tristeza, pero cuando la palabra es nuestra delicia, es lo que nos llama la atención, es lo que nos atrae, nos fascina. Todo lo demás se hace a un lado y esta es la que permanece con nosotros. ¿Qué te sostiene cuando tienes tiempos malos, hermanos? Cuando la necesidad llega, cuando los problemas te agobian. Hermanos, si no fuera por la palabra del Señor, muchos de nosotros estaríamos para otros lados. Quizá algunos muertos. ¿Qué te sostiene, hermano? Es la palabra del Señor. Si tu ley no hubiese sido mi delicia ahora, ¿cuál es el problema? Que la palabra del Señor no es nuestra delicia. ¿Sabe qué es una delicia? Es algo muy, muy sabroso. No es algo que te llena, es algo que a tu paladar le llega a gustar tanto, se fascina tanto de eso. En gastronomía hay una sección que se llama gourmet. El gourmet no es que te sirvan un platote así de comida, te sirven un plato pequeño, con una porción pequeña. Pero cada cosita que pruebas queda tan fascinado en tu boca, en tu lengua, que tus emociones, tus sentidos se sienten fascinados, relajados. O sea, te sientes lleno. No te llenaste por la comida, sino que tus sentidos se llenaron por eso que viste, por eso que probaste. Eso es una delicia, hermanos. Quizás no vas a tener un platote lleno. Hay mucha gente que come así sin fijarse en sabores, en colores, en olores. Tú dame la comida y eso es todo. Hay quienes le dan la comida, comen y al final dicen: estuvo sabroso, cocinaste muy bonito, muy rico, me gustó mucho. Y hay gente que ni siquiera dice nada, termina llevando a su plato, lo pone en el lavadero y ya está. Se llenó, nunca probó la comida. Comió, pero nunca se dio cuenta de los detalles. Nunca se dio cuenta si le faltó algo. Nunca se dio cuenta si le hubiera puesto esto, hubiera sabido mejor. Esa es la delicia, hermano. Por eso dice, la palabra de Dios debe ser nuestra delicia. El salmista estaba fascinado. La palabra de Dios era su delicia. Esto es muy importante, hermano, porque esto hace diferente la manera en que nosotros interpretamos y leemos la palabra del Señor. Debe ser nuestra delicia. El Salmo 1, ¿qué es lo que dice? Y en la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita de día y de noche. Eso es la palabra del Señor. Entonces el salmista no solo escribe 176 versículos y lo hace de forma acróstica. El salmista escribe de su propio corazón. Eso es lo que tú encuentras cuando lees este salmo. Es el corazón, las palabras en el corazón del salmista expresado de tal manera que no me puedo ir de tu ley. Tengo que vivir en tu ley, tengo que estar en tu ley. Tu ley es mi fascinación, tu ley es mi delicia, tu ley es como una miel. Mucho más que la miel, mucho más que la que destila del panal. ¿Entiendes eso? Si la miel normal es dulce, es deliciosa, cuando dice mucho más que la que destila del panal, entonces la palabra del Señor es todavía mucho más que esa miel. Y en miel te satisface. La palabra del Señor no solo satisface tu cuerpo, tu vida, sino satisface tu alma. Mi hermano, y mucho antes que el cuerpo, el alma es mucho más importante también. ¿Sí? A veces buscamos llenar nuestro cuerpo, pero no buscamos llenar nuestra alma de la palabra del Señor. Nos preocupamos por lo que hemos de comer. Cristo dijo, tú no te preocupes por eso, no te afanes. Tu Padre sabe que tienes necesidad y te lo va a dar.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Piensas primero en eso antes de pensar que vas a comer? Cuando nosotros ponemos esas cosas físicas en primer lugar, hermano, menospreciamos a nuestro Dios. Porque le estamos diciendo, Señor, tú no eres capaz de proveernos. Tengo que trabajar para poder tener. Hermanos, se da cuenta de lo ridículo que somos a veces, perdón por la palabra. Yo soy ridículo muchas veces. Somos más propensos a darle importancia a otras cosas que a la palabra de Dios que nos mantiene, que nos da vida, que nos sostiene. Es doloroso decirlo y nos duele en el corazón, pero así muchas veces actuamos. Muchas veces actuamos así. Entonces este salmo es un testimonio del obrar de Dios a través de su palabra. Y mire, volvamos al versículo 1. Vamos a ver algunos versículos que nos hablan acerca de esto antes de considerar algunos puntos que tenemos aquí. Mire el versículo 18, cuando habla de la palabra de Dios, dice lo siguiente: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Luego, si usted sigue en el versículo 24, dice también: pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Si Dios no obra en nuestras vidas, hermano, no vemos maravilla en su ley. Solo vemos una ley que nos es impuesta. Es cuando Cristo dice: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil. Pero nosotros solo vemos el yugo y no vemos a quién nos ayuda a llevar ese yugo. Vemos lo pesado de los mandamientos del Señor, pero no miramos quién nos ayuda a llevar ese peso. Pues tus testimonios son mis delicias, es otra manera de decir la ley de Jehová. En este salmo, la ley de Jehová, hay sinónimos como testimonio, camino, mandamientos, estatutos, juicios justos, palabras, dichos, todo eso, hermano, son sinónimos de la ley de Jehová, del mandamiento de la palabra de Dios. El salmista no se cansa de expresar esos sinónimos de la palabra del Señor. Los repite constantemente. ¿Sí? Es algo precioso. Fíjese el recurso didáctico del hombre que escribió del que escribió este salmo, pero imagínese el Espíritu Santo inspirándolo. ¿Sí? Están llenos de recursos, hermano. Este salmo es una joya, es un salmo muy precioso. Son mis delicias y mis consejeros. Versículo 27 dice: hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Hermanos, tenemos que ver de esta manera la palabra del Señor para que nos pueda fascinar. Si esto no hay en nuestras vidas, entonces tenemos simplemente una lectura, cerramos la Biblia y se acabó todo. ¿Cumplimos? Señor, me puedes poner mi palomita, ya leí, oré y ya está. Cumplimos. Pero hermano, Dios no nos pide que cumplamos. Dios nos pide que nos regocijemos en su palabra. Que nos gocemos en su palabra. Que tomes tiempo para estar con Él en su palabra. No te preocupes por el tiempo. El tiempo aún el tiempo es del Señor. Dedícate el tiempo que puedes pasar con Él. Dedícate el tiempo que puedes gozar de su presencia a través de su palabra. A través de su palabra. Mire, ahora vayamos a considerar algunos puntos que podemos aprender de este salmo, hermano, porque este salmo también es práctico. No solo es poesía, no solo es la inspiración divina, no solo es el esfuerzo de un hombre por adornar la palabra del Señor, por hacerla preciosa, por expresarla de una manera preciosa, sino es un salmo práctico en el cual nosotros podemos mirar y poner en práctica lo que tiene este salmo, porque este salmo también tiene enseñanza. Este salmo no solo es poesía, este salmo tiene enseñanza, es un salmo didáctico, es un salmo que se puede practicar y se puede llevar a cabo. Mira el versículo 1, empieza así: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan.
pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Si usted nota en el versículo 1 al versículo 8, hay una expresión general. Los que andan, tú encargaste. Pero en el versículo 9 hasta el versículo 16 hay, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con todo mi corazón, no me dejes desviarme ya. Mire, aquí en el del versículo 9 al versículo 17 es cuando el salmista se apropia de la palabra. Hay un cambio, si se da cuenta cuando lee este salmo hay un cambio. Aquí ya es personal. Por eso este salmo también es el testimonio del obrar de Dios a través de su palabra. El salmista no solo conoce a la perfección la ley de Dios, no solo tiene conocimiento, el salmista ha puesto en práctica la ley de Dios. Ha dispuesto su corazón para hacer la ley de Dios. Y es lo que les decía al principio, mucho conocimiento, pero si no hay práctica, podemos conocer mucho, pero si usted no lo practica, podemos saber mucho del chisme, pero si usted no se abstiene de decir algunas cosas que no son correctas, podemos saber mucho acerca de la salvación, pero si usted no tiene en cuenta que usted es una persona salva y que debe vivir como buscando ser el ejemplo, así como el Señor Jesucristo, hermano, nunca lo vamos a lograr hacer. Usted puede saber que es importante congregarse, pero si no le importa o lo hace todo de mala manera, entonces, mucho conocimiento, poca práctica. Y el apóstol dijo que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es qué? El salmista no solo expresa lo maravilloso de la ley de Dios, el salmista expresa lo que esa ley ha hecho en su vida. Hermano, usted no solo necesita conocer la palabra de Dios, usted necesita expresar lo que Dios ha hecho en su vida. Es un testimonio, somos testimonio vivo. El apóstol Pablo dice que somos cartas leídas por todo el mundo. Así deberíamos de ser. Sin embargo, a veces somos cartas cerradas, el mundo no ve nada, no lee nada. ¿Por qué? Mucho conocimiento, poca práctica. El salmista no solo fue fascinante, no solo se fascinó por la palabra de Dios, sino fue diligente en hacer la palabra de Dios. Hay quienes se quedan hermoseando lo hermoso de la palabra de Dios. Qué bonita predicación, qué hermosa predicación. ¡Wow! Pero hermano, te quedaste solo en eso, porque al final ni siquiera lo practicaste. Te quedaste solo en eso. Te fascinó la palabra, te fascinó el predicador. Pero ¿qué tanto hiciste de la palabra? Lo más importante no era el predicador. Lo más importante era la palabra que él expuso y que tú debías de hacer y que yo debía de hacer. Eso es lo más importante, hermanos. Eso es lo más importante. Entonces el Salmo comienza con una palabra muy conocida por nosotros, bienaventurados. Mateo 5, ya se ha expuesto muchas veces. ¿Qué significa bienaventurados? No dejen mal al pastor. Bienaventurados, ¿qué significa? Dichosos, felices, muy felices. Hermanos, Mateo 5 ya se nos repitió casi 2 meses. El pastor viene exponiendo ese pasaje, Mateo 5, cada vez. Hermanos, imagínense que el pastor exponga el Salmo 119, no terminaría ni en 10 años. ¿Ve lo maravilloso que es la palabra del Señor?
Ve cómo por eso dice la Biblia que es una mina de donde puedes sacar y sacar y sacar y sacar. Y nunca vas a dejar de sacar. Nos vamos a morir y todavía la palabra del Señor va a seguir fluyendo, 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 fluyendo. Es una mina inagotable de verdades. ¿Cuántos teólogos con mucho conocimiento, hermanos? Y todavía no terminan de aprender y todavía no terminan de aprender. ¿Sabes? Nosotros somos creados para aprender, para depender del Señor. Nunca debemos decir, ya lo sé. Debemos decir siempre, ¿lo he puesto en práctica? ¿Lo he hecho? Es que eso ya me lo sabía, hermano, sí. ¿Y lo ha hecho? Eso es lo más importante, ¿lo ha hecho? Palabra bienaventurado es ser en hebreo, Macarios en griego, felices, muy felices o dichosos es lo que significa. Podríamos decir muy afortunados. Es una palabra que se expresa con admiración hacia otra persona. Mire, lo maravilloso del hebreo es que esta palabra es bienaventurado, es cuando alguien te ve, wow, qué dichoso eres. ¿Sí? A veces nuestros amigos, nuestros más cercanos, cuando tenemos nuestro primer hijo o lo que sea, alguien que nos quiere mucho, a veces se acerca a nosotros y dice, wow, eres muy dichoso, muy afortunado, mira, ya eres papá. Ah, eso es lo que significa, es una admiración que se expresa. Eso es lo que significa bienaventurado. Eso es lo que significa bienaventurado. Es una emoción, es un estado de felicidad, muy felices. Mire, por eso dice el versículo, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Luego repite otra vez, bienaventurados los que guardan su testimonio y con todo el corazón le buscan. Fíjense en esto. No dice los que saben los caminos de Jehová. ¿Qué dice el versículo 1? ¿Los que qué? Ah, pero los que qué. Sí, y después andan, andar, del verbo hacer, del verbo caminar. Versículo 2, bienaventurados los que guardan sus, guardar es igual a obedecer, a hacer, a practicar. ¿Y con todo el qué? Y con todo el corazón, no con la mitad de su corazón, no con el corazón que cuando se enamoró de su esposa, no. Con todo el corazón es lo que mismo que significa, llamarás al Señor con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Hermanos, significa darlo todo por Él, significa dar todo el corazón por la palabra en eso. No es el corazón que das por tu esposa, es el corazón que tienes que dar todo para el Señor. ¿Sí? En otras palabras, debes amar la palabra del Señor, buscar al Señor mucho más que como buscas a tu esposa o a tus hijos. A veces nuestros hijos son nuestro máximo. Pero hermano, nuestro máximo debe ser el Señor. En un día Dios le quitó los hijos a Job. Tus hijos son lo máximo, hermano. Mis hijos son lo máximo. Pero ese Señor lo quita. Para que Él pueda tener el lugar que se merece en tu vida. Porque entonces tú serías como Job. Te sentarías allí en tierra, pondrías ceniza sobre tu cabeza y entonces tendrías mucho tiempo para meditar en el Señor y hablar del Señor. Porque mientras estés ocupado en otras cosas, no tienes tiempo para el Señor. Pero el Señor te quita todo. ¿Con quién te quedas? Tú y el Señor. Porque tú pereces, pero Él permanece para siempre. ¿Ves, hermano? Los bienaventurados no son los que saben, son los que andan, los que guardan y con todo el corazón le buscan. No es bienaventurado el que sabe mucho, es bienaventurado el que hace, el que vive para Dios. Quizás no sabes mucho, pero lo poco que sabes lo practicas y lo haces. ¿Sabes, hermano? Eres bienaventurado. A Job lo llamaban bienaventurado. Por lo que él hacía, por cómo él vivía. Y en tiempos de Job la ley del Señor todavía no estaba allí.
Pero el conocimiento que Dios tenía, que Job tenía de Dios, lo hacía vivir una vida temerosa a Dios. Era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No era un hombre perfecto, no es que no pecaba, pero buscaba poner en práctica el conocimiento que tenía del Señor. ¿Se da cuenta, hermano? No es bienaventurado el que sabe, es bienaventurado el que hace. Y quizás nunca te digan bienaventurado aquí en la tierra. Pero en el cielo, ¿sabes qué te va a decir el Señor? Pasa. Bendito. ¿Sí? Pasad benditos de mi Padre. Pasa. ¿Qué es más importante, lo que te diga el hombre o lo que te diga Dios? Dios. Exactamente, hermano. Exactamente, así es. La bienaventuranza no viene por saber, viene por el hacer. De estos versículos consideraremos lo siguiente. Número 1, lo bienaventurado que son los que viven la palabra. Hermanos, si usted vive la palabra, es un hombre bienaventurado. La Biblia así lo dice, los perfectos de camino no son gente sin pecado, son gente madura en la fe, que ha madurado en la fe, que busca agradar y vivir como Dios quiere que viva. Son aquellos que luchan y ponen preeminencia o prioridad en lo que Dios ha mandado, revelado. Alguien como Job, que aún sin tener los mandamientos de Dios dados en el Sinaí, los 10 mandamientos, procuraba poner en práctica lo ordenado por Dios. Y mire lo que dice Job 1. Vamos aquí cerquita a Job, antes de los Salmos. Mire lo que la palabra dice de Job. Y sí lo sabemos, hermano. Sabemos lo que dice la palabra de Job. La palabra de Dios acerca de Job. Pero mire, esto no es Job quien lo dice. Es Dios quien lo expresa de Job. Por eso le decía, ¿qué es más importante, que el hombre te lo diga o que Dios te lo diga? Venid benditos de mi Padre. Nunca te lo van a decir quizás en la tierra, pero en el cielo sí. Cristo te lo va a decir, venid benditos de mi Padre, entrad al reino preparado para vosotros. ¿Sabes qué es eso, hermano? Eso es una bienvenida. Aquí quizás nunca te van a dar una bienvenida, pero en el cielo las puertas se abren de par en par y Cristo te dice, pasa. ¿No es eso precioso, hermano? ¿No es eso más precioso que la tierra, hermano? Por eso el apóstol decía, yo no sé si estar ahí en el cielo o quedarme aquí en la tierra. Estoy en... No sé qué decidir, decía Pablo. Pero si es por las almas, me quedo en la tierra, decía Pablo. Sí. Por eso cuando Pablo es llevado a ser martirizado y la cabeza cortada, yo creo que Pablo, igual que Esteban, dice que Esteban cuando le estaban apedreando le veía los cielos abiertos. Mira, hermano, creo que Esteban nunca sintió la muerte llegar. Mucho antes que la muerte llegara, él ya estaba en el cielo. A veces le tenemos miedo a la muerte. Pero ¿quién dice que sentiremos la muerte, hermanos? No debemos tener la muerte, al contrario. La muerte debería de alegrarnos, porque en un abrir de ojos estaremos en la presencia de nuestro Señor. Si usted tiene al Señor. Ahora si no, preocúpese, porque entonces al abrir los ojos estará atormentado en el infierno, como le pasó al rico. Mientras que a Lázaro lo llevaron los ángeles, al rico abrió los ojos y estaba atormentado. Por eso preocúpese, hermano, si es salvo o no. Eso es lo que hace la diferencia. Bueno, en Job capítulo 1, en el versículo 8, el Señor, Dios dice de Job, y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Hermano, este es un hombre que no solo se fascinó con lo que Dios le había revelado, es un hombre que vivió lo que Dios le había revelado. Job no lo expresa de él, Dios lo dice. ¿No has visto que es un hombre recto? Es un varón perfecto y recto. No está diciendo que Job era un santo, en el sentido de que no cometía pecado. Pero sí decía que era un hombre perfecto, buscando siempre agradar a Dios y buscando no desagradar a Dios. Pero ¿quiere usted una muestra de cómo Job
vivía. Mire, vamos al capítulo 2, versículo 3, también el Señor lo vuelve a repetir. Y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo reinara sin causa? En este momento Job no tiene hijos, no tiene hacienda, no tiene nada. Está simplemente en ruinas. Enseguida vendría una enfermedad muy dolorosa en su cuerpo. Pero en este momento Job no tiene nada. Pero el Señor dice: ¿no has considerado que aún retiene? No tiene nada, pero aún retiene su integridad. Aún me es fiel. Aún todavía sigue pensando en cómo agradarme. No tiene nada. Le he quitado a sus hijos. Le he quitado su negocio. Pero todavía sigue pensándome. Es íntegro. O sea, no se rompe. Nada lo ha roto. Ni la familia, ni los hijos, ni lo que yo le he quitado lo ha roto. Él sigue allí firme. Él sigue allí firme. Y se lo está diciendo a Satanás. ¿Eh? Se lo está diciendo a Satanás, hermanos. Y mire, el capítulo 29, mire lo que Job hacía. La misma Biblia se explica, la misma Biblia nos da los argumentos necesarios, hermanos, para creer que lo que dice es verdad. Mire la manera en que Job vivía, la manera en que Job actuaba. Dice: los oídos que me oían, ahora es Job quien está hablando. Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, y los ojos que me veían me daban testimonio. Porque yo libraba al pobre que clamaba y al huérfano que carecía de ayudador, yo lo ayudaba. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Y el corazón de la viuda, y al corazón de la viuda yo daba alegría. Era un hombre generoso con las personas. Me vestía de justicia y ella me cubría. Como manto y diadema era mi rectitud. O sea, para Job lo más importante era su honestidad, su rectitud. Yo era ojos al ciego y pies al cojo. O sea, era un hombre, como dice la Biblia, bienaventurados los misericordiosos. Era un hombre misericordioso. Ahí quieres ver un ejemplo de misericordia. Eso es. Yo era ojo al ciego y yo era ojo al ciego y pies al cojo. O sea, era un hombre que ayudaba a los pobres. No solo le decía: oiga, tenga para su comida el día de hoy. Yo era ojos. O sea, él buscaba cómo ayudar a esa persona. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. Era un hombre que no se cansaba de aprender. Y de lo que no sabía, ¿qué dice? Me informaba con diligencia, hermano. ¿Sabes por qué no sabes mucho de la Biblia? ¿Sabes por qué muchas veces estamos estancados y no crecemos en lo espiritual? Porque no nos informamos con diligencia. No vamos a lo profundo de la Biblia. No hacemos como el salmista del 119. No profundizamos con la ayuda del Espíritu Santo para conocer más. Queremos que nos digan, pero no queremos descubrir. No hay nada mejor que tú lo descubres con tus propios ojos, con tus propios sentidos. No hay nada mejor, porque ese tesoro que encuentras, hermano, es tuyo. Es tuyo. Y si lo atesoras, hermano, eso es más precioso que cualquier cosa. Y de lo que no sabía, me informaba con diligencia. Decía: oh, wow, un hombre con mucho dinero, un hombre con una posición alta, pero no se cansaba de aprender. Yo no sé cuántos años tenga usted, hermano, de cristiano, pero nunca se canse de aprender. Nunca se canse de buscar. Nunca se canse de buscar a Dios. Nunca se canse de buscar en su palabra. Porque cada vez que usted lo haga, lo va a encontrar. Cada vez que usted lo haga, va a encontrar algo diferente, algo precioso solo para usted. Hermanos, la palabra de Dios es fascinante. Ahora entiende por qué el salmista 119 del 119 es... Si el alfabeto hebreo hubiera sido de 40, hubiera escrito 40 párrafos. Pero el alfabeto era de 20 y tantas letras, ya está ahí, paró. ¿Ve? Eso quiere decir, hermanos, que la palabra de Dios es infinita. Sí, no te canses de ella, no te fastidies de ella, fascínate de ella. Fascínate de ella, préndete de ella, no la sueltes.
Como cuando Jacob se muere para que lo bendizcan, quiere que lo bendigan. Y el ángel le dice, déjame, necesito irme. Y Job le dice, no te dejaré hasta que me bendigas, no te soltaré hasta que se colgó y se colgó y se colgó. Y el ángel lo bendijo y le cambió el nombre. Así es, hermanos, así debemos ser con la palabra del Señor. Bienaventurados son los bienaventurados. ¿Quiénes son? Los que viven la palabra, los que hacen la palabra. Los que hacen la palabra. Hay otros ejemplos en la Biblia que podemos hablar de gente que vivió la palabra, como el caso de Josué. Cuando Dios le dice a Josué, y mira, te mando que te esfuerces, y luego te dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a lo que en él está escrito. Para que todo te vaya, para que todo te salga bien y seas de larga vida. Ahí está, hermanos, lo hermoso de la palabra del Señor. Así que hemos considerado, número uno, lo bienaventurado que son los que viven la palabra. No son los que saben, son los que viven y los que hacen. Número dos, los beneficios de vivir la palabra. Mire, el mismo Salmo nos explica. Mire lo que dice el versículo 3. Pues no hacen iniquidad. Iniquidad equivale a pecado, equivale a maldad. Por eso dice, si comenzamos del versículo 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Los beneficios de vivir la palabra nos alejan del pecado. No hacen iniquidad. ¿Por qué? Porque sabes que si lo haces es pecado delante de Dios. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando alguien te da un cambio de más, un dinero de más? Uno que es honesto dice, oiga, me está dando de más, tenga. ¿Por qué? Porque sabes que la Biblia dice, no robarás. No te aprovecharás del pobre. ¿Sí? No te aprovecharás del pobre. Porque muchos de nosotros permanecemos fieles a nuestras esposas. Porque la Biblia dice que el matrimonio es una institución entre un hombre y una mujer, no entre dos mujeres o un hombre y dos hombres, no. Hermanos, si no tuviera eso en su corazón, si Dios no hubiera obrado nuestras vidas, hermanos, seríamos como los del mundo que tienen 4 o 5 esposas y han pasado por muchas. No creo que porque nosotros somos tan perfectos, por eso nos mantenemos fieles con una mujer. No, hermano, la ley del Señor nos impide hacer otras cosas que no deberíamos de hacer, pues no hacen iniquidad, no hacen pecado los que andan en sus caminos, los que hacen. Andar significa hacer. No hacen iniquidad los que andan en su camino. ¿Cómo vas a hacer maldad si la palabra está en ti, si esa palabra te impide hacer maldad? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál es el beneficio de vivir la palabra, hermano? Nos aleja del pecado. Ay, hermano, es que es difícil practicar la santidad todos los días. Simplemente apártate del mal. Deja de hacer lo malo que la Biblia dice. Y entonces, hermano, sin darte cuenta, estás santificando tu vida todos los días. ¿Te das cuenta? Ay, hermano, es que es difícil. No. Eres de los que se le escapan rápido las palabras. Abstente, 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 abstente. ¿O te das cuenta, hermanos? Estás practicando santidad en tu vida. Eres de los que se desesperan y no saben qué hacer. Y viene un problema. Ay, ahorita que sigue. Ay, Dios mío, ayúdame. Ay, ¿qué voy a hacer ahorita? No. No, hermano. Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. ¿Qué dice la Biblia? No te afanes. ¿Sí? Recuerdo todavía cuando el huracán hace el año pasado. Una palabra de los salmos. Jehová reina. Él tiene el control de todo. Tranquilízate. Recuerda ese mensaje. Duérmanse tranquilos, hermanos. El Señor cuida de nosotros. Él tiene el control de todo. ¿Cuántos se durmieron ese día? Poquitos. Yo no, me quedé. Pero hermano, pones a meditar esa palabra, de verdad. ¿Quién cuida de nosotros? Dios.
¿Sí, verdad? Nos preocupamos por cosas que ni siquiera son tan importantes como tener a Dios en tu vida. Y si llegara a pasar algo, y si ese día te hubieras muerto, ¿dónde hubieras ido? ¿No era mejor, hermano? Ya nunca vas a oír de huracanes ni de cosas así. Estarías en el cielo gozando de las delicias del Señor a diestra y a siniestra. Pero nosotros nos aferramos a esta vida y queremos estar aquí y nos preocupamos por tantas cosas que no son más importantes que el Señor, hermanos. Los beneficios de vivir la palabra nos apartan de la iniquidad, nos impiden pecar. Pero si usted sigue en el versículo 7, por ejemplo, dice, te alabaré con rectitud de corazón. ¿Cuándo? Ahí lo dice. ¿Qué dice, hermano? Te alabaré con rectitud de corazón. ¿Cuándo? ¿Ve? ¿Entiendes eso? Te alabaré con rectitud de corazón cuando yo aprendiere tus justos juicios. ¿Alaba usted al Señor con rectitud de corazón? ¿Le canta al Señor con rectitud de corazón? ¿Canta creyendo lo que está cantando? Canta lo que canta las letras que están allí. ¿Cree que es palabra del Señor? ¿Cree que son palabras que salen de la propia palabra del Señor? ¿Viene usted a alabar al Señor con rectitud de corazón o viene con, ay, y hoy, ¿qué nos toca? Ay, no está el pastor. Ay, ese hermano Josué, no hubiera yo venido. Vienes con prejuicios, hermano. No vienes con rectitud de corazón para alabar al Señor. ¿Por qué? Porque no conoces su palabra. Porque no guardas su palabra. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. ¿Y cuándo lo vas a aprender, hermano, si tú no te dispones a hacerlo? ¿Cuándo lo vas a aprender si no dejas que el Espíritu Santo te enseñe? ¿Cuándo vas a aprender si tú no vienes los días que hay culto y se expone la palabra del Señor? ¿Cuándo vas a aprender si tú no pones en tu corazón el poder practicarlo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a ofrecerle al Señor una actitud, una alabanza de corazón, una alabanza pura, una alabanza que lo glorifique? ¿Cuándo? Cuando aprendiere tus justos juicios, cuando aprendas sus justos juicios. Entonces vas a aprender que, todo eso de, hermanos, ¿dónde existe eso en la Biblia? No hay. Pero como no sabe uno, es que así se alaba al Señor. Es que tengo que sentirlo. Tengo que sentir que el corazón me sale. ¿Cuándo, hermano? Porque no has leído tu Biblia, no te has dado cuenta que eso no existe en la Biblia. Pero es que aquí solo cantan himnos. Hermanos, eso es lo que dice la Biblia. Cantamos palabra del Señor, predicamos palabra del Señor, oramos palabra del Señor. La palabra del Señor es lo que lo mueve todo. La palabra de Dios es nuestra regla de práctica y de fe. ¿Qué más vas a cantar? ¿Cantos de motivación? No están en la Biblia, hermanos. ¿Cantos de contemplación? Es que yo quiero ver tu rostro, quiero verte, Señor. Ahí está la fascinación, pero no hay diligencia en la palabra. ¿Por qué? Porque no conoces al Señor a través de su palabra, lo quieres conocer a través de fantasías. Y el diablo, recuerda que el diablo es ángel de luz y se disfraza. Por eso cuando vienen tormentas, tu casa no está fundada sobre la roca, la tienes sobre arena. Por eso cuando vienen los ríos y viene el agua, te la destruye y te quedas allí, como el hombre insensato, necio, que no construyó su casa sobre la roca. ¿Por qué? Los beneficios de vivir la palabra. Cuando aprendiere tus justos juicios, te alabaré con rectitud de corazón. No solo eso, hermano. Mira el versículo 25. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. ¿Sabes qué significa abatida hasta el polvo mi alma? Significa estoy muerto, Señor. No puedo hacer nada más. Pero ¿qué dice el salmista? Vivifícame según tu palabra. Mire, eso es muy hermoso porque el salmista le da lugar a la palabra. Dice, vivifícame según tu palabra. No dice vivifícame según tú. No dice vivifícame según la religión. No dice vivifícame según como dice el pastor Giovanni. No dice vivifícame como predica el pastor Arturo, como dice el pastor Arturo. Vivifícame según tu palabra.
abatido es el polvo, estoy tirado, Señor, no tengo más, no puedo hacer más. Vivifícame según tu palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ir a la palabra del Señor, ir a la palabra del Señor. Dame vida, Señor, dame vida. Que tu palabra me aliente, que tu palabra me fortalezca, que tu palabra, que tu palabra, que tu palabra. ¿Se da cuenta por qué es importante la palabra del Señor? Pues se da cuenta que hay beneficios en vivir la palabra del Señor, hermano. Mira el versículo 29. Aparta de mi camino, aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. Fíjese que dice, aparta de mi camino, aparta de mí el camino de la mentira. O sea, ¿qué está diciendo el salmista? Señor, no me dejes mentir. No me dejes mentir. No permitas que yo diga mentiritas, ni blancas ni negras, ni grandes ni chicas. Ni para ayudar a un hermano a decir una pequeña mentirita. No, no, no es lo que dice. No es lo que dice. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. No quiero ser mentiroso, pero quiero decir la verdad. No quiero ser mentiroso, pero quiero hablar lo que dice la Biblia. A veces hacemos concesiones, pobrecito. Y si le digo, se va a molestar. Le está siendo infiel a su esposa, pero ay, lo quiero mucho. Y si no se va a molestar. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concédeme tu ley. O sea, Señor, permíteme decirle lo que es la verdad. ¿Sabes qué, amigo? Estás haciendo mal. ¿Sabes qué, hijo? Estás haciendo mal. ¿Sabes qué, hija? Estás haciendo mal. Esto es lo que dice la Biblia, y eso que haces no es correcto. Te puedes molestar conmigo y irte de tu casa, de mi casa, y si quieres, haz lo que tú quieras. Pero mira, esta es la verdad, y yo no la puedo cambiar por la mentira. Te gusta o no te gusta, es palabra de Dios, y yo no la puedo revocar ni cambiar. Pero no, vamos con mentiritas. Los beneficios de vivir la palabra, hermano, ahí está. Una alabanza recta del Señor requiere conocimiento de Dios. Una vida para hablar la verdad y andar en la verdad y vivir por la verdad, hermano, requiere la palabra de Dios, misericordia. Concédeme tu ley. Mira, el versículo 30 también dice, escogí el camino de la verdad, he puesto tus juicios delante de mí. ¿Cómo puedes escoger el camino de la verdad si no conoces al Dios de la verdad? ¿Cómo puedes hablar de la verdad si no conoces al Dios de la verdad? Si no lo conoces de verdad. Y así podríamos seguir. Versículo 36, uno más. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. ¿Qué es avaricia? Avaricia es aquel que es bien codo. Ay, pero ayuda para un hermano. Ay, pero pues que no tiene parientes que lo ayuden. Avaricia, hermano, no quieres soltar de tu dinero, no quieres dar. No te importa si tiene o no tiene, que sus parientes tienen o no. Si en tu corazón Dios ha puesto que lo des, tú dalo. Inclina mi corazón a tus testimonios, a lo que dice tu palabra. Inclina tu corazón a lo que me enseña tu palabra. La palabra enseña que no debemos olvidarnos del pobre. La palabra dice que debemos ayudar a los de la familia de la fe. Pero la avaricia nos engaña, la avaricia nos gana, y la avaricia dice, no, es que no, Señor. Como aquellos en el tiempo del Señor Jesucristo que en vez de dar la ayuda a sus papás decían, es corbán, porque es sacrificado a Dios. Ahora ellos hacían lo contrario que nosotros hacemos. No, esto es de Dios, no puedo ayudar a mi papá. Que mi papá se muera, pero esto es de Dios. Eso es lo que hacían en el tiempo de Jesús. Es corbán, es lo apartado para Dios. No lo puedo usar para mi papá. No puedo ayudar a mi papá porque es para Dios. El salmista dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Los beneficios de vivir la palabra de Dios nos impide pecar, nos ayuda a darle a Dios una alabanza correcta, recta, de corazón, que le agrade. Nos evita caer en la avaricia. La avaricia es pecado, hermanos. Está en los mandamientos.
Están los mandamientos. La generosidad es lo contrario a la avaricia. Hermanos, el Señor nos ha dicho que seamos generosos. Más bienaventurado es dar que. Pero hermano, aunque no lo quieras, recibes del Señor 1000 veces de lo que tú das. 1000 veces de lo que tú das. Compruébalo, hermano. Empieza a ser generoso. Empieza a ser generoso para las cosas de Dios. Empieza a ser generoso para los hermanos que lo necesitan. No te fijes de los demás y tú empieza a practicarlo tú mismo. Practica los beneficios de vivir la palabra de Dios. Y así podíamos leer. Y eso le dejo todo el pasaje en el día de hoy o mañana que usted lo lea y va a ver los beneficios que encuentra ahí. Hay más, pero no hay tiempo para exponerlo. Sí. No hay tiempo para exponerlo. Así que vamos al punto número 3. Tú encargaste que sean muy guardadas tus, versículo 3. Versículo 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. El salmista le dice a Dios, tú encargaste que sean guardados tus testimonios. En otras palabras, Señor, tú dijiste que tus testimonios se obedezcan, que tus mandamientos se obedezcan. Obedecemos la palabra de Dios no porque alguien lo dice, algún ser humano. Lo obedecemos porque Dios así lo dice. Tú encargaste, tú lo dijiste, tú pusiste mucho énfasis en que tu palabra se haga. Desde un principio Dios lo hizo con Adán en el huerto de Edén. Dios le dijo a Adán, mira, de todo el árbol del huerto podrás comer más, de este árbol tú no. Le dio un encargo a Adán. Cuando Dios llama a Abraham para salir de Ur de los Caldeos e ir a la tierra a la que tenía que ir. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Dios le encargó eso a Abraham. Y mientras Abraham no lo hizo, ¿sí? El Señor nunca lo dejó en paz. En vez de hacer lo que Dios le había dicho, Abraham se queda en otro lugar. Y Dios le tiene que decir, Abraham, salte allá, deja a tu padre y ve tú a donde yo te voy a decir. Tú le encargaste, luego en el monte Sinaí el Señor da los mandamientos. Y le dice al pueblo de Israel, ustedes tienen que cumplir los mandamientos. En el día de hoy, hermanos, también el Señor nos ha encargado lo mismo. Lo hizo con los patriarcas, lo hizo con Abraham. Dios lo hizo en el Sinaí, encargando su ley a su pueblo para que lo cumpliera. Hoy tenemos de Cristo lo mismo. En Juan 5:39 dice Cristo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis ¿qué? La vida eterna, y ellas dan ¿qué? Testimonio de mí. Escudriñad, no es que tú quieras, escudriñad, hazlo. ¿Sí? Tú encargaste. Dios dice que vivamos la palabra. Dios dice que hagamos la palabra. Dios dice que estemos en la palabra. No solo nos fascinemos de la palabra, vivamos la palabra. Andemos en la palabra, hagamos la palabra. Pero hermanos, es triste también. Porque a la vez que el Señor nos dice, hagan lo que yo les he dicho, obedézcanme. A la vez es triste porque muestra la incapacidad de vivir en la palabra sin la ayuda de Dios y el resultado de no hacerlo. Miren lo que sigue en el versículo 5, hay una expresión. Dice, ojalá, mire, versículo 4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos. ¿Qué está diciendo el salmista? Hermanos, por uno mismo no puedes hacer lo que Dios dice. Solo puedes vivir la palabra, solo puedes estar en la palabra con la ayuda de Cristo, con la ayuda de Dios en tu vida, con el Espíritu Santo en tu corazón. Porque el salmista dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos. Él está reconociendo una incapacidad en su vida de que por él mismo hacer ordenados sus caminos. ¿Cuánta gente dice, yo voy a ir a la iglesia o voy a hacerte caso cuando yo deje de tomar? ¿Sabes cuántos caen en esa mentira? Hermanos, yo caí en esa mentira. Cuando deje de tomar voy a empezar a ir, hermanos. Nunca.
Misericordia de Dios, palabra de Dios, evangelio expuesto, Espíritu Santo obrando en mi vida. A Dios bebida. Cuando yo deje de insultar, hermanos, por ti mismo, no vas a buscar ayuda de Dios, solo de esa manera. Cuando yo deje de chismear, nunca, hermano, busca ayuda de Dios. Hermanos, de verdad necesitamos. Sin la ayuda de Él, hermano, no seremos capaces de vivir en la palabra, ni de tener los beneficios de la palabra. Necesitamos a Dios en nuestras vidas, necesitamos de Él para que Él nos ayude, a través de su palabra nos dé la fuerza necesaria para poder hacer las cosas de manera correcta, hacia como Él le gusta. Nos muestra la incapacidad de vivir la palabra sin la ayuda de Dios y el resultado de no hacerlo. Versículo 6, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Qué quiere decir? Que cuando mis caminos no son ordenados, caigo en la vergüenza. Sí. Muchos nos engañamos. Hay quien gente dice, no, pues es que, ¿quién como yo? Mira, 4 mujeres, tengo dinero, casa, carro, no me preocupa nada. Y uno a veces piensa que está uno bien. Pero cuando vas a la palabra, hermano, la palabra te avergüenza. Porque sabes que eso no es nada comparado con lo que tienes del Señor, con lo que puedes tener del Señor. Que eso que tú dices que es vida, no es vida sin el Señor. Que la vida verdadera es cuando la tienes con el Señor y en el Señor. Esa es verdadera vida. Número 4. Hemos visto los bienaventurados que viven en la palabra. Hemos visto los beneficios de vivir la palabra. Hemos visto el encargo de la palabra. ¿Quién lo ordenó? Dios. Dios. Y número 4, ¿cómo debemos buscar la palabra o de qué manera hacerlo? El mismo Salmo nos responde. Mira el versículo 2. ¿Cómo debemos buscar la palabra o de qué manera nosotros debemos acercarnos a la palabra de Dios? ¿O cómo lo hizo el salmista al escribir el Salmo 119? Mira el versículo 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. ¿Cómo debemos buscar la palabra, hermanos? Con todo el corazón. Con todo el corazón. Por eso nos recomienda, cuando hagas tu devocional, abstente de todo. Concéntrate en Dios. Orar, leer, orar, leer. Y si sabes cantar, canta. Canta. Deja que tu espíritu fluya hacia el Señor. Y que el Espíritu Santo obra en tu vida, te llene de tu vida. Sí. Búscalo. ¿Cómo debemos buscar la palabra? Debemos hacerlo de todo corazón. Buscarlo de todo corazón. Versículo 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. No solo hay que buscarlo de corazón, hay que prestar atención a toda su palabra. Cuando atendiese a todos tus mandamientos, atender, atención. ¿Sí? ¿Cómo debemos buscar la palabra? De todo corazón, pero tenemos que poner atención. Si es cuando tu mente se concentra en la palabra, es cuando tú le das importancia a la palabra, es cuando tu mente se centra ahí. No lo entiendo, lo voy a volver a leer. No lo entiendo, lo voy a volver a leer. No lo entiendo, lo voy a volver a leer. Empiezo a entender. Sí. Ponle atención. Cada coma, cada punto, cada terminación, cada frase. ¿Sí? Porque allí está, hermanos, ahí está el tesoro, ahí está la verdad, ahí está lo que Dios te quiere mostrar. Ahí está lo que Dios te quiere mostrar. ¿Cómo debemos buscar la palabra de Dios? Número 1, buscarla de todo corazón. Número 2, prestando atención a toda la palabra. No solo a la palabra que nos interesa. Hoy quiero que me vaya bien en mi trabajo, entonces voy a buscar. En Proverbios hay un texto, hay un proverbio que habla de que pues tengo que hacer esto para que me vaya bien en mi trabajo. Es lo que me conviene. El miércoles hay oración. Ok, hoy me toca leer algo de oración.
El salmista dice, cuando atendiese a todos tus mandamientos. Hermanos, hay cosas que vamos a encontrar en la palabra del Señor que no nos va a gustar, que nos va a recriminar, que nos va a avergonzar. Pero hermanos, son necesarios. Nunca debemos buscar las cosas del Señor por conveniencia. ¿Sabe? Para mí hubiera sido más fácil buscar el Salmo 117, 3 versículos y exponerlo ya. Pero hermanos, esa es parte de mi lectura de todos los días. Me pasé días leyendo. No quería predicar este salmo, es muy extenso, no puedo. Pero hermano, ahí, en 8 versículos, ahí está. ¿Cómo debo buscar la palabra del Señor? Con todo el corazón. ¿Qué debo de hacer? Ponerle mucha atención. Número 3, aprender sus justos juicios. ¿Cómo puedo aprender sus justos juicios si no dedico tiempo a la palabra del Señor? Versículo 7, te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Tener el espíritu de aprender. Cuando ibas a la escuela, había tenías dos actitudes. Número 1, aprender o simplemente hacerte el tío Lolo y ya está. ¿Verdad? Te mandaba a la escuela tu papá y tu papá pensaba que estabas aprendiendo. Llegas a la escuela y algunos ni siquiera entraban, salían, se iban a otro lado. Pero a los que les gustaba el estudio se quedaban, aprendían, ponían atención y se fueron para arriba. Pero los que no, ahí se quedaron. ¿Sí? Hay que aprender sus justos juicios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aprendiendo sus justos juicios. O sea, aprendiendo que lo que hace Dios, todo lo que hace Dios es justo. ¿Sí? Es justo, aunque no me guste. Aunque no sea de mi agrado. Si Dios lo hace, es justo. Es justo. Dios es justo. Su palabra es justa. Sus acciones son justas. Él es justo. ¿Sí? Número 4, hay que también poner una disposición total, una dependencia total de Dios. Mira el versículo 8, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Luego dice el versículo 10, con todo, mira, ahí está acá. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Se dio cuenta? Sí, hermano. En el versículo 2 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. En el versículo 10, ahora el salmista dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme. No solo es saber, hay que hacer. El salmista no solo lo dijo, lo hizo en el versículo 10. Ahí está, con todo mi corazón te he buscado. Con todo mi corazón. Ahí está, no solo hay fascinación, hay diligencia en la palabra de Dios. Tiene que estar completo. ¿Sí? Hay que darle disposición y dependencia total de Dios. Enséñame. En todo el pasaje, hermano, el salmista nunca se pone en primer lugar. Siempre dice, enséñame, guárdame, muéstrame, abre mis ojos, sosténme, susténtame, hermano. Si tú pones a subrayar todas estas palabras, hermano, todo es dependencia total de Dios. Sí. Todo es dependencia de Dios. Enséñame y haré esto. Muéstrame esto y haré esto. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Hermanos, todo es dependencia total de Dios. No es yo que voy a enseñar a Dios, es Dios que me tiene que enseñar. Y para eso necesito tiempo. Y para eso debo buscar su palabra. Debo buscarlo en su palabra. También debemos mostrar prioridad. Versículo 14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Esa es prioridad. O sea, puedo gozarme en tener mucho dinero, pero el salmista decía, no, me he gozado en tus testimonios más que de toda riqueza. Esa es prioridad. Primero a lo espiritual y luego a lo material. ¿Sí? Porque como ya sabemos, lo material se irá, pero lo espiritual permanece. Lo material se irá, lo espiritual permanece. Y por último, tomar el tiempo necesario en la palabra del Señor. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras.
2 versículos, hermano. Mire, en tus mandamientos meditaré. Esa palabra meditar para el hebreo es como la vaca que mastica. Luego lo pasa en otro lado. Luego otro lado. Meditar, meditar, meditar. Como la vaca. Todo el tiempo la vaca está moviendo los labios. La boca, perdón. Eso es meditar. Eso significa digerir la palabra. Hay que deshacer todo lo que tiene para que pueda pasar por el estómago. Tú tienes que deshacer todo lo que tienes para que pueda deshacer tu estómago. No somos vacas, pero deberíamos ser como las vacas a veces. Eso es meditar, hermano, y eso lleva tiempo. ¿Sí? En tus mandamientos meditaré. O sea, no me fastidiaré. Yo no sé a cuántos les pasa, pero cuando, hermano, pones en primer lugar la palabra de Dios en tu vida, estás trabajando, y aún en tu trabajo se te acuerdan los textos. Y aún en tu trabajo de repente tienes un canto, estás cantando allá o estás talareando algo. Y aún en tu trabajo cuando un cliente se pone al brinco y... Señor, dame paciencia, por favor. Sí, señor, por favor, ¿qué se le ofrece? Es que mi comida está fría. En un momentito se lo llevo para que se lo vuelvan a calentar. ¿O quiere que le preparen otro? Clientes difíciles, hermano, en mi trabajo. Hermano Rigo, situaciones difíciles. Paciencia. Los que son jefes, paciencia con los empleados. Los que son empleados, paciencia con sus jefes. ¿Sabe cómo ayuda esto, hermano? Es práctico, es cosa práctica. ¿Sí? Un padre que me estafa y tengo que aguantarme. Pagar la estafa que me hicieron en mi trabajo. Paciencia. Me río y pues es una lección que tengo que aprender. Pero a diferencia de otros, no, patrón, ¿por qué me cobras a mí? No es mi culpa, que es que lo otro. No, no. Jefe, fue mi culpa, me engatusaron, me engañaron. Ahí quedó. Toma, ahí es tu dinero. Dinero va, dinero viene. Hermanos, esto es tomar el tiempo necesario en la palabra. O sea, no se fastidie de ella. Medite. Luego dice, consideraré tus caminos. Considerar tus caminos es pensar en lo que estás diciendo. No robarás. ¿A qué te refiere el Señor? ¿Solo a no robar dinero? No, no robarás. No dice solo dinero. Dice tiempo. No robarás tiempo. Dice, honestidad. No robarás. O sea, empiezas a pensar. No robarás. Mi diezmo, Señor, te lo tengo que dar. Te estoy robando. Me cuido de los otros, pero yo mismo te estoy robando. No robarás, estás meditando, hermano. No robarás tiempo, no robarás al Señor, no robarás a tu hermano. No. Cuando te das cuenta, hermano, el Señor va obrando en tu vida. Eso es ponerlo en práctico la palabra del Señor. A veces queremos, no robarás, es solo dinero. No, no le debo robar tiempo a mi hermano. No debo robarle tiempo a nadie. Debo usar mi tiempo de manera correcta y precisa. Tiempo para el Señor, tiempo para mi hermano, tiempo para mi familia, tiempo para todo, tiempo para mi trabajo. Eso lo aprendes por medio de la palabra del Señor, hermano. Ahora, no crea que nos la vamos de aquí a una semana vamos a ser perfectos y ya todos a practicar. No, esto lleva tiempo, años. Ya a veces nos morimos y todavía no terminamos de aprender. Y qué bueno, porque eso es lo que eso es lo que hace diferente nuestra vida en Cristo. Que siempre queremos aprender de Él. Y por supuesto, hermano, no podríamos terminar sin mencionar los enemigos de la palabra. Porque el salmista tuvo fascinación por la palabra de Dios, tuvo diligencia, pero sin duda tuvo enemigos. Y cuando hablo de esto me viene a la mente cuando Nehemías está reconstruyendo el muro y se presentan los enemigos y lo quieren distraer y quieren que él pare la obra. Y lo amenazan para que pare la obra. Y aún mandan asesinos para que lo maten, para que él pare la obra. Pero Nehemías dice, no. Yo tengo que hacer lo que el Señor me ha dicho. Hago una obra más importante, en la cual ustedes no tienen que participar. Ustedes no tienen parte en esta obra. Los enemigos de la palabra, la tentación de Jesús. Di que estas piedras se conviertan en pan.
Satanás torciendo la palabra. Satanás a Eva, es que no morirás. El Señor dijo que ni siquiera lo toquemos. El diablo dijo, no, no morirás. Es que Dios sabe que si lo comes, tú vas a ser como Él. Torció la palabra, tuerce la palabra. Los enemigos de la palabra son aquellos que tuercen la palabra, aquellos que la usan inapropiadamente, hermanos. Y para eso necesitamos conocer la palabra del Señor, para usarla correctamente y apropiadamente. Por eso viene un testigo de Jehová y nos engaña y nos dice y nos envuelve y ya nos metió dudas. Que Jesús fue un buen maestro, un gran maestro, pero no fue hijo de Dios. ¿Por qué? Y a través de la palabra, a través de la Biblia, sabemos que Jesucristo fue Dios. Fue el Hijo de Dios, pero es Dios igual al Padre, igual al Espíritu Santo. Con tres funciones, un Dios en tres funciones diferentes, pero un solo Dios. ¿Sí? Necesitamos eso, hermano. Los enemigos de la palabra, ahí tienes a Satanás, ahí tienes el mundo. El mundo es uno de sus enemigos. Ay, ¿qué de malo tiene? Hoy en día está de moda todo eso de los, no sé si a ustedes les gustan las Olimpiadas, pero ven todo lo que pasó en las Olimpiadas. Se supone que eso es modernidad. Pero hermano, todo eso es pura blasfemia delante del Señor. Pero el que no conoce la palabra, para ellos es progresismo. Es que nos vamos al primer mundo. Hermanos, el que conoce la palabra sabe que eso es una blasfemia delante del Señor. ¿Sí? Promover ese tipo de vida es blasfemia delante del Señor. Por eso necesitamos conocer la palabra para saber. Por eso tenemos que saber que tenemos enemigos de la palabra. Ahí está el mundo, ahí está Satanás, nuestra propia concupiscencia, nuestro propio pecado que no quiere que nosotros hagamos lo que debemos de hacer. Y hermano, hay algo muy triste también que nosotros a veces pasamos desapercibidos, nuestras perezas. La pereza es uno de los enemigos peores de la diligencia. Es el antónimo de la diligencia. No queremos leer porque no puedo. Pero hermano, detrás de eso no puedo, hay una flojera. Es que me duermo cuando leo, hay una flojera. Es que no tengo tiempo. Es flojera. Piensas que con eso te vas a justificar delante del Señor. Y eso no es así, hermano. Así que la pereza es uno de esos enemigos de la palabra. Conclusión, la palabra de Dios lo es todo, hermano. Lo es todo. Número 2, la palabra de Dios tiene poder para cambiar vidas y actitudes. ¿A quién no le ha cambiado la palabra del Señor? Nosotros que estamos aquí somos testimonios de cómo el Señor ha transformado y cambiado nuestras vidas. La palabra de Dios tiene poder. Número 3, la palabra de Dios será nuestra defensa o nuestra acusadora en el día del juicio. Ya lo leímos con Jesucristo. Dependerá de ella y de nosotros el estar ante el gran trono blanco, donde van a estar todos los que no aceptaron a Cristo, o ante el tribunal de Cristo, para que Él nos dé recompensas. ¿Sí? Dependerá. ¿Sí? Mire, vamos a terminar con Mateo capítulo 12, versículo 36-37. Y que esto, hermanos, sea una advertencia para nosotros. Mateo capítulo 12. Versículos 36 y 37. Versículo 36, Mateo capítulo 12, versículo 36. Mas yo os digo, hablando Cristo, que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás ¿qué? Así es, hermano. Así es. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y hermano, es interesante que la palabra ociosa significa holgazanería descontrolada. No solo es aquel que anda viendo a ver qué sucedió por allá. Eso no es un ocioso. Ese es un chismoso. El ocioso es aquel que es holgazán,
y no tiene control de sí mismo. Es lo que Cristo está diciendo, ¿sí? Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, o sea, hermanos, hay gente que habla y habla, no tiene sustento, ¿sí? Tengamos mucho cuidado y no ser ociosos, porque ocioso es ser holgazán. Ocioso es no querer conocer la palabra del Señor. Ocioso es que me den, pero yo no quiero dar. Que me den, pero yo no me quiero sacrificar. Es mucho mejor venir y escuchar que tener tiempo en la casa, leer y estudiar. Para muchos es así. Ojalá que nosotros no caigamos en eso. Ojalá que nosotros entendamos que la palabra del Señor es para nuestro beneficio, nuestro crecimiento. Que la palabra de Dios nos haga crecer en el conocimiento de Él. Que nos haga crecer en la gracia y conocimiento de Él. Que la palabra de Dios nos haga vivir felices. Que la palabra de Dios nos haga vivir bienaventurados. Que la palabra del Señor nos motive a buscarlo cada vez más, a buscarlo cada vez más. Que la palabra de Dios nos ayude a separarnos del pecado, a vivir menos en el pecado, a buscar la santidad que a Dios le agrada. Que la palabra de Dios no solo nos fascine, hermano, que la palabra de Dios nos haga ser diligentes, nos haga ser diligentes. Se me olvidaba un pensamiento. El salmista no solo tuvo fascinación por la palabra, el salmista tuvo diligencia en cumplir la palabra, en vivir la palabra, en hacer de ella su delicia. ¿Hará lo mismo? ¿Haremos lo mismo? ¿Hará de la palabra su delicia? Yo espero que sí, hermano. Y si no, allá usted y el Señor. El Señor ha hablado, ha expuesto su palabra. La decisión es de nosotros, es de cada uno de nosotros. Y ojalá que el Señor nos lleve a tomar la mejor decisión. Que esa palabra sea nuestra delicia, que nos gocemos en ella, que nos fascine, pero que a la vez nos lleve a ser diligentes en hacerla, en cumplirla. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, ha sido hermoso hablar de tu palabra, pero Señor, ahora nos toca la parte de cumplir. Y esa es la parte más difícil para muchos de nosotros, Señor, cumplirlo y hacerlo, vivirlo, Señor. Esa es la parte donde muchos tropezamos y nos caemos. Algunos se levantan y lo hacen, otros se quedan en el suelo tirados. Algunos, como dice tu palabra, que vienen las aves y quitan esa palabra y al final resulta en nada, Señor. Ayúdanos pues a que tu palabra, Señor, pueda despertar en nosotros el deseo de vivirla, el deseo de creerla, el deseo de practicarla. Que no solo nos fascine, Señor, sino que nos haga ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Ayúdanos, Padre eterno, porque somos incapaces de hacerlo por nosotros mismos. Si lo hiciéramos, Señor, tendríamos que hacerlo con la ayuda tuya y con el Espíritu Santo. Ayúdanos pues, Señor, a hacerlo de manera que por medio de ella te glorifiquemos, por medio de ella nuestro corazón te alabe con rectitud, para que por medio de ella, Señor, nos apartemos más y más del pecado, para que por medio de ella, Señor, seamos más generosos y no nos demos a la avaricia. Ayúdanos, Señor, a que por medio de ella podamos crecer en conocerte más, apreciar, Señor, el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros, la razón por la que somos salvos, la razón por la que somos tus hijos. Señor, que sea nuestro motivo de vivir, que sea nuestra razón de vivir, que no sintamos que esta vida no tiene propósitos cuando el propósito, Señor, está en tu palabra. Que no sintamos que esta vida, Señor, estamos solo para sufrir cuando la palabra dice que ella es nuestro consuelo en la aflicción. Padre, que no caigamos en el pesimismo de decir, ay, este mundo se va a destruir, ¿cómo vamos a acabar? Cuando tu palabra dice que este mundo se va a destruir, hermano, pero Padre, pero tenemos en ti, Señor, moradas eternas. Ayúdanos, Padre, a mirar lo espiritual antes que lo material. Ayúdanos a poner lugar en tu palabra, Señor, a darle prioridad a ella, a buscarle de todo corazón. Ayúdanos a dedicarte tiempo, Señor, a meditar en ella, a considerar tus caminos. Ayúdanos, Padre, a hacer luz para este mundo y a hacer cartas abiertas en las que el mundo pueda leerte a ti, Señor. Ayúdanos, pues, Señor, a vivir tu palabra, no a tan solo fascinarnos por ella, sino a practicarla y a vivirla. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, pues, a vivirla, Señor.
Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.